El día de hoy el Señor nos quiere proponer, o mejor dicho, nos propone que pongamos nuestra atención en un pasaje de la Sagrada Escritura muy interesante y que definitivamente va a dejar un gran mensaje, una gran enseñanza para nuestra vida. Sin más preámbulo, quiero invitarles a que vayamos al libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 37, versículos del 1 al 14. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14. Pareciera un poco larga, pero tiene un gran sentido, tiene una gran enseñanza. Así que vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. La mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondí: Yahvé, solo tú lo sabes. Me dijo: Profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos: haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahvé. Hice según lo que se me había ordenado, y mientras profetizaba se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Miré, vi cómo se cubrían de nervios, brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo: Profetiza, hijo de hombre. Llama al espíritu. Dirás al espíritu: esto dice Yahvé. Espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé según la orden que me había recibido, y el espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida y se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Yahvé me dijo entonces: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora, dicen, nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. Por eso profetiza, les dirás esta palabra de Yahvé: Voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío, haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice. Palabra de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermoso. Hermosa y muy interesante esta cita bíblica. Pero quisiera en primer lugar ponerles en contexto. ¿Por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta o si han seguido las lecturas que la iglesia nos ha propuesto en todos estos días, se está tocando muchísimo lo referente al profeta Ezequiel. Y dice que el pueblo de Israel había caído
en una autosuficiencia, se había engreído y aún habían hecho a un lado a Dios. En uno de los pasajes que estamos leyendo en toda la liturgia de todos estos días, el Señor dice también a través de Ezequiel, te adorné con joyas, te puse un gran vestido, prosperé tu tierra, pero ahora te has prostituido. Ahora te has prostituido con Egipto y con otros pueblos y adoptaste sus costumbres. Entonces ahí podemos ir notando por qué Dios le revela a Ezequiel esta parte de los huesos secos. Hay un poema que yo no lo recuerdo así pues con toda su tal y como es, pero la idea es esta. Dice el poema que no solo son muertos los que habitan la tumba fría. Hay quienes tienen el alma muerta y aún viven todavía. Una cosa, mis queridos hermanos, es existir. Otra cosa es vivir. La existencia es un don de Dios, ¿sí? La diferencia es vivir. ¿Y qué es vivir? Vivir es vivir a plenitud, ser plenos, ser estables, espiritual, ¿sí? Emocionalmente. Gozar de todas las bendiciones y gracias que Dios nos da. Eso es vivir. También es estar en esta tierra sin complicaciones. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Vamos caminando poco a poco. Dice que la mano de Yahvé se posó sobre mí y Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Esa es una visión espiritual que tiene el profeta. Dice que encontró un valle donde estaban esparcidos una gran cantidad de huesos que estaban totalmente secos. Y todo esto revela, todo esto nos da a conocer muerte. Y hay una muerte que viene como consecuencia del pecado. La vida de una persona, por decirlo así, se seca cuando se empecina a vivir en pecado y no le abre su corazón a Dios para que su vida sea transformada. Pues también hay muerte cuando vivimos en desesperanza, cuando vivimos en ansiedad y cuando vivimos en incertidumbre. Entonces, definitivamente, cuando hay pecado, cuando hay desesperanza, cuando hay ansiedad, cuando hay incertidumbre, esto puede denotar en alguna medida que no estamos tan cerca de Dios como nosotros lo esperamos. Como que todavía pareciera que nos queremos bastar a nosotros mismos, sin pensar de que hay alguien que es Dios, que es un Dios cercano, que es un Dios Padre, el que realmente quiere darnos un verdadero sentido de vida. Entonces, lo que ve Ezequiel es muerte. Ahora, fíjense pues, Jesús le pregunta al profeta Ezequiel: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Ahora, en otras palabras, ¿crees que hay esperanza para esta gente? ¿O será posible que la vida de esta gente cobre un verdadero sentido? Simultáneamente, estamos meditando lo que sucedió en aquel entonces, pero tiene una gran aplicación para nuestros días.
¿Cuánta gente hoy en día solamente está existiendo? Le da lo mismo si es lunes o es viernes. Le da exactamente lo mismo si es enero o es agosto. Le da exactamente lo mismo. Cae en un ¿para qué? O no hay necesidad. Es un estado de amargura tal que le importa muy poco lo que le pueda suceder o lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces la pregunta acá es, ¿crees que hay esperanza para toda esta gente? Al profeta. ¿O cuántos de nosotros en algún momento caemos en la misma pregunta? ¿Será que mi vida realmente tiene remedio? ¿Será que mi vida realmente puede tener el sentido que yo espero? ¿Llegar a la felicidad plena? ¿O será que realmente mi situación matrimonial o mi situación familiar puede llegar a la estabilidad que yo he soñado? ¿O a la armonía o a la paz que yo tanto he soñado? Entonces, imagínense ustedes, viene el Señor y le pregunta, ¿crees que estos huesos pueden volver a tener vida? Y entonces respondía Yahvé, solo tú lo sabes. Y aquí es donde realmente me llama muchísimo la atención el pasaje. ¿Por qué? Porque Dios no nos necesita para actuar. Dios es omnipotente. Él podría agarrar los huesos y empezar a unirlos, que nazcan los cartílagos, nervios, músculos, etc. O sea, eso es, para Dios en un chasquido, eso es él, pero lo hace inmediatamente. Pero le encomienda a Ezequiel que profetice, que a través de un profeta la obra maravillosa de Dios se manifieste. Es lo que yo pude descubrir. Usted lo puede discernir. Y entonces, para nuestros días, ¿qué significa eso? Dios utilizará los medios necesarios para que esa realización de tu vida, para que esa armonía, para que esa paz interior y de tu entorno sea una feliz realidad. Exactamente, si ustedes lo notan, Dios me está utilizando a mí en este instante para que su palabra llegue y que realmente, si ustedes la reciben con alegría y la reciben con fe y con esperanza, los cambios se van a ir dando. Entiendo perfectamente que ustedes pueden escuchar otras homilías, otros hermanos predicadores. O sea, Dios se está valiendo de cualquier medio para que su mensaje llegue y tu vida pueda cambiar. Pero también Dios va a utilizar personas. Ese amigo que te manda una oración, un mensaje, un texto bíblico por los medios, ¿verdad? Por los medios de contacto, puede ser otro medio. O sea, puede utilizar personas. Pero también, mi querido hermano y hermana, también el Señor va a utilizar circunstancias. Y entonces ahí es donde realmente podemos ir notando, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Señor, muéstrame el propósito que tú tienes para mi vida a través de esta circunstancia. Si no mal recuerdo, en algún momento se los dije. Si en todo este tiempo no has descubierto un propósito de Dios para tu vida, vas a tener que pasar por otro momento para poderlo entender. Pero yo creo que este es un muy buen momento para abrirnos a la fe. Dice San Juan Pablo II que la fe
es ver las cosas desde la dimensión de Dios, desde la mirada de Dios. Entonces, ahora, ¿qué nos toca? Abrirnos y decirle, Señor, aquí estoy, háblame, que verdaderamente yo encuentre ese propósito que tú tienes para mi vida. Entonces, por eso dice que el Señor va a utilizar a Ezequiel y le dice, profetiza. ¿Y qué es profetizar? Es anunciar. Anunciar. Bien, dice un poquito más adelante. Dile, ¿verdad? Haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. No dice que existan, porque la existencia ya la tenemos. Ahora es para que vivan. Dice, pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes carne, extenderé en ustedes una piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé. Mis hermanos, mis hermanas, Jorge Ponciano solamente está prestando su garganta, su mente, para que Dios llegue a ustedes, para que ustedes puedan descubrir que realmente no soy yo quien les está hablando, es Dios mismo quien les está hablando. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que puedan vivir. ¿O estás sobreviviendo? ¿Qué significa unir esos huesos secos, tener nervios, músculos, tendones, etcétera? Es la restauración de tu ser interior, es la restauración total de tu vida. Desconozco tu condición, pero sí, yo puedo hablar de la mía. En todo este caminar de más de 3 décadas, hoy te puedo decir que aquel que llegó por primera vez a una comunidad y fui a la fuerza porque yo iba acompañando a mi mamá, pero se dejó escuchar la palabra de Dios a través del hermano Jorge Guerra, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y esa noche yo sentía que todo lo que estaba diciendo el hermano era para mí. Me molesté de tal manera, me molesté, porque dije yo, mi mamá tan chismosa que es. Pero sin duda alguna, ya Dios tenía en su propósito que esa noche yo estuviera ahí. Y empecé a oír que todo lo que estaba haciendo era malo. Que también como el pueblo de Israel, me había engreído que no necesitaba nada de Dios. Porque en ese entonces yo estaba ganando muchísimo dinero, tenía un muy buen puesto empresarial, tenía éxito profesional. ¿Cómo me iba yo a acordar de Dios? Pero esa noche, la palabra llegó a mí. Y no solo pude comprender de que estaba haciendo muchas cosas incorrectas, y empezó mi caminar de restauración. Al día de hoy, a pesar de todas las vicisitudes que me ha tocado vivir, yo les puedo decir que mi vida es diferente. Pero sí, no es jactancia lo que estoy diciendo, es para gloria de Dios. Pero sí hubo en mí esa disposición. Me abría a Él con toda libertad. Y Dios poco a poco, a través también de predicadores, de retiros, o sea, de homilías, Dios me ha ido hablando. Y mi vida ha cobrado un diferente sentido. Dice el profeta, hice según lo que se me había ordenado y mientras profetizaba se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Entonces miré y vi cómo se cubrían de nervios, brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu, dirás al espíritu, esto dice Yahvé, espíritu, ven desde los 4 vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. ¿Qué significa
el llamar al Espíritu. Que ahí donde hubo muerte, donde hay amargura, desesperanza, angustia, desorden, tinieblas, caos, todo eso se convierta en un nuevo entusiasmo. Y entonces cuando nosotros somos revestidos o renovados de un nuevo entusiasmo, entonces nuestra vida comienza a tener sentido. Por favor, no sea malinterpretado mi comentario. En este instante, mi economía está por los suelos, pero mi entusiasmo se mantiene. ¿De dónde viene mi fuerza? Porque mi fuerza viene de Dios. Y sé, como dice la palabra, que nunca se ha visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Sé que estoy bajo la sombra protectora del Altísimo, y sé que su mano se moverá con poder y nos seguirá dando lo necesario para poder vivir. Este es mi testimonio de vida. Ahora, ¿cuál es el tuyo? ¿Te estás atormentando? ¿Estás angustiado por cosas que no está a tu alcance resolver? Entonces, por eso el profeta le pide al Espíritu que vaya hacia esos cuerpos que ya están nuevamente estructurados, pero que les falta un entusiasmo para que realmente puedan tener vida. Dice, profeticé según la orden que había recibido y el Espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Yahvé me dijo entonces, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Nosotros, ahora, por la muerte de Jesús en la cruz, también ahora nosotros somos el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo escogido. Y entonces también Dios como Padre, como cercano, se duele de ver que muchos están en la muerte, que muchos están angustiados, amargados, en las tinieblas. Y es por eso de que ustedes son testigos de que a pesar de que los templos están cerrados, la iglesia ha seguido anunciando el evangelio. Nosotros como laicos, ahí vamos, botoneando, haciendo un montón de cosas, pero hemos hecho llegar el mensaje de la palabra, no hemos descansado. ¿Por qué? Porque es necesario, importante y urgente llegar al pueblo de Dios que solamente está existiendo, mas no viviendo. ¿Y qué dice el Señor? Fíjese que el mismo Dios le interpreta la visión a Ezequiel. Dice, les dirás esta palabra de Yahvé. Voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío. Haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice, palabra de Yahvé. Hermoso, hermanos. El Señor le pregunta a Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos puedan nuevamente tener vida? Solo tú lo sabes. ¿Crees que hay esperanza? ¿Crees que hay esperanza para tu vida? ¿Crees que hay esperanza para tu matrimonio y para tu familia? Por supuesto que la hay. Solo ábrete a la fe. ¿Qué es la fe?
no es solo ver las cosas desde la dimensión de Dios. Fe es también creer contra toda esperanza. Algunas señoras dirán, ay, hermano Jorge, es más fácil componer los frijoles con bicarbonato que éste se componga. Pues para Dios no hay imposibles. Por eso es de que el Señor le designa a Ezequiel, ve y profetiza, porque te voy a demostrar que para mí no hay nada imposible. Y así sabrás que también yo soy Yahvé. Así que mis hermanos, abrámonos a la fe. Veamos las cosas desde la dimensión de Dios y dejemos de pensar que ya todo está consumado, que ya no hay remedio. Al contrario, todo tiene una solución. De eso yo soy testigo y de eso yo sí puedo dar fe por la obra que Dios ha hecho en mí. Todavía no lo he conquistado todo. Sin embargo, la vida que yo tenía hace 35 años no es la misma que tengo el día de hoy. Y sigamos confiando con esperanza de que vamos a salir avantes, victoriosos de cualquier batalla que tengamos que librar, porque ya está anunciado. Dice la palabra, yo los haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Que se levanten, eso significa victoria, eso significa resurrección, eso significa una nueva vida, un nuevo entusiasmo. No estoy diciendo que no tengan problemas, por supuesto, pero los problemas los vamos a ver como una oportunidad, no como una derrota. Los vamos a ver desde otro punto de vista, los vamos a ver como una oportunidad. Y entonces vamos a ver la victoria de Dios en nuestra vida. Y esto, si ustedes se dan cuenta, nos podemos ir al Evangelio según San Juan. Cuando Jesús, frente a la tumba de Lázaro, Él le ordena a él que salga de su tumba. Y eso significa una nueva vida. Y él, en la sinagoga, toma el libro del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a llevar la buena nueva, a sanar los corazones afligidos, a romper las cadenas de la esclavitud, a anunciar el año de gracia. Cómo Jesús lleva a plenitud la profecía de los huesos secos. Y también va a decir Juan 10:10, porque el Hijo del Hombre vino a dar vida y a darla en abundancia. No está hablando de plata, te está hablando de esa estabilidad interior, esa alegría que no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que está sucediendo en tu interior. A eso estamos llamados el día de hoy. Así que, si tú piensas que tu vida no tiene remedio, ni tu matrimonio, ni tu familia, ni aún tu economía, estás creyendo en un Dios muy chiquito. Hoy el Señor nos anima a que creamos en el Dios de los imposibles y vamos a ver su gloria manifestada en cada uno de nosotros. Amén. Hagamos oración. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, te queremos dar gracias porque también esta profecía se está cumpliendo en esta oportunidad. Señor, yo no soy Ezequiel, pero tú, Señor, hoy me dices, mira ese valle de huesos secos. ¿Crees tú que pueden recobrar vida? Yo te diré, Señor, esta noche, sí. Porque yo creo en ti, porque tú eres el Dios de los imposibles. Yo sé, Señor, que esta noche, o esta tarde,
o este día, puedes hacer lo mismo con estos queridos hermanos, hijos tuyos, que también forman parte de tu pueblo, Señor, y que solamente tú conoces cada una de sus circunstancias y que tú conoces cada uno de sus corazones. Señor, hoy quiero pedirte en el nombre de Jesús que derrames sobre ellos un nuevo espíritu, un nuevo entusiasmo, que ellos no solo existan, sino que tengan, Señor, razón de vida. Que ellos, Señor, puedan con ese nuevo entusiasmo caminar en fe, ser victoriosos en todas las circunstancias que les toque enfrentar. Que ellos descubran con este espíritu que estamos invocando esta noche, que ellos puedan descubrir que tú eres Dios, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres eterno, que tú eres el que cambia las vidas, el que restaura vidas, que restaura matrimonios, que restaura familias, que restaura economías. Señor, hoy te pedimos, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, que envíes ese espíritu, de tal manera, Señor, que todo aquel hermano o hermana pueda salir de su tumba y pueda resurgir a una vida nueva, a esa vida en abundancia, Señor, que Jesús ha venido a proponer y que ha venido a dar. Mi Dios amado, que a través de ese espíritu toda cadena sea rota, todo corazón destrozado sea restaurado, toda enfermedad sea sanada, que sea cambiado todo lamento en gozo, toda tristeza en alegría, y así, Señor, vivir, pero verdaderamente vivir, no por las cosas materiales o terrenas, sino por lo que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora, porque tú nos has venido a hablar a nuestro corazón, y que en lugar de tinieblas, solo habrá, Señor, tu luz, armonía, paz, gozo y alegría. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor, y cobijados con el manto amoroso de nuestra Madre, la siempre Virgen María. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un gran gusto, una gran bendición compartir con ustedes. Desde acá les deseamos paz y bien y les mandamos un fuerte abrazo. Dios me los bendiga.